Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Vida Universo Mente. Y como siempre, soy Robinson Arevalo y te invito a que nos sigas en YouTube, Vida Universo Mente. Veas todos esos videos fantásticos que tenemos para nuestro crecimiento personal, entendimiento, despertar de conciencia y sobre todo mejorar nuestra vida en este universo. Igualmente, te invito a que nos veas y nos sigas cada 15 días en nuestros programas cotidianos con Audrey Adam para analizar películas de cine, con Lili Ramos para hacer charlas abiertas de todos los temas, con Ricardo Romero para que hablemos de enigmas paranormales. Y bueno, estamos esperando a Licea Estrada, que se va a unir pronto después de que pase una serie de circunstancias que está solucionando para lo de la estética. Hola Mildred, bienvenida a Vida Universo Mente. Bueno, es bastante habitual. Me pidieron que hiciera este tema y porque es bastante habitual que en nuestra vida nosotros soñemos alguna vez con los muertos o con la muerte de alguien o con... ¿Qué son esos mensajes en realidad? Si en realidad nos están hablando los muertos o si no. Bueno, hay dos uh, aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando soñamos con los muertos. Yarisney, hola, bienvenida. Hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Uno, cuando vemos la persona como tal, como muerta, no es en realidad el muerto que nos está hablando, sino que tenemos algún trauma interior y que debemos, por tanto, nosotros solucionar ese trauma que tuvimos con esa persona. Cuando vemos la persona en físico, en el sueño, ahí no nos está hablando el muerto, porque no pueden entrar en un mensaje de sueño, es nuestro trauma porque tenemos la imagen de la persona en vida y estamos tratando de desbloquear traumas que tenemos con ese muerto. En otro aspecto es cuando se nos refleja la persona a través de símbolos, por ejemplo, un carro que tenía la persona de muerto, un empleo, amistades que tenía y que nos recuerdan inmediatamente al muerto. Ahí sí nos está mandando un mensaje la persona muerta. Entonces tenemos que diferenciar esos dos aspectos. El uno, cuando lo vemos en físico, es porque tenemos algún trauma que solucionar, y cuando vemos en símbolos que nos recuerdan al muerto y que estamos en el día con él, ahí sí nos está transmitiendo un mensaje, porque es a través de símbolos que se identifica en nuestros sueños. Entonces, el uno es cuestión traumática de cosas que vivimos en el pasado con la persona que tenemos que solucionar, y podemos solucionarlo pidiéndole perdón, haciendo el ho'oponopono, lo siento, perdón, te amo, gracias por toda esa circunstancia, agradeciéndole que haya estado en la vida de uno para liberar el trauma, para liberar esos momentos del pasado. Y la otra, cuando se refleja en símbolos, sí tenemos que prestarle atención porque nos está diciendo que nos está acompañando, entonces, que nos está ayudando, que nos está guiando, que tenemos que prestar atención frente a alguna situación X o Y que se nos va a presentar, que tenemos que reflexionar mucho sobre lo que vamos a hacer frente al empoderamiento que debemos tomar en una situación X o Y. Entonces, en eso tenemos que hacer atención frente a esa circunstancia, porque necesitamos, en una parte, si vemos a la persona muerta, solucionar todos esos traumas, solucionarlos desde varios aspectos. Por ejemplo, las relaciones interpersonales que tuvimos con él, la calidad de relación que tuvimos,
la manera como nos trató o como nosotros tratamos a esa persona, la manera como nosotros abordamos los momentos angustiantes con esa persona, la manera que nosotros no supimos manejar situaciones y fuimos totalmente estúpidos o tontos frente al nivel de manipulación que esa persona pudo ejercer sobre nosotros mismos o en llegado caso cosas que uno también le pudo haber hecho a la persona, eh, robarla, quitarle, sacarla de situaciones para poder controlar desde mi vida las cosas que yo quería, cosas así. Entonces, esos son traumas que quedan impregnados en nuestro cerebro y que a través de los sueños lo vamos a lidiar como un trauma que queda y que se va a convertir en pesadillas constantes viendo a la persona porque el cerebro nos manda a la imagen real de esas situaciones y que lo torturan a uno porque no ha soltado uno nada con esa persona. Y en el segundo caso, en el segundo aspecto, que es más de los símbolos, del mensaje, de todo. Por ejemplo, yo solía soñar cuando estaba en situaciones de inseguridad, que cogía el carro de mi papá y lo manejaba yo y sentía que mi papá me decía, tiene que agarrar el timón bien y tiene que manejar bien. Es un símbolo que me estaba mi papá hablando realmente en sueños, como muerto y guiándome para decirme, hay que tomar la rienda de tu propia vida y por favor asegúrate, era el carro de él, entonces eran los símbolos que normalmente se reflejaban. Existen totalmente diferentes significados en los sueños como para poderlos interpretar, pero creo que estos dos son los más claros con respecto a la advertencia que podemos tener frente al trauma, que puede ser el significado más claro, porque normalmente pudimos haber tenido no unas relaciones sanas con esa persona y que nos indica que debemos limpiar ese trauma. Y por otro, quizás el muerto no haya desencarnado totalmente y nos quiera colaborar y guiar, pero la manifestación es a través de los símbolos. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucha atención y saber interpretar qué clase de figura se está manifestando en el sueño con la persona. Si es clara, la vemos en persona, entonces es trauma. Y si es a través de símbolos que pensamos que tienen relación con la persona, entonces nos está guiando y nos está orientando. En el mundo de los muertos es como en el mundo de los vivos. Si la persona era mala, no va a ser muy fácil que vaya a doblegar siendo muerta. O sea, va a generar el ruido. Uno es el que debe soltar a la persona totalmente porque esa persona ya murió, perteneció a nuestra vida, hizo cosas buenas o malas con uno, ya no tiene más nada que hacer en nuestra historia de vida. Se murió, entonces tiene uno que sacarla totalmente. Por ejemplo, un padre bueno, en mi caso mi papá, pues yo no lo saco porque pues siempre está ahí presente y lo siento y me manda mensajes simbólicos a través de canciones o a través de cosas que yo escucho para sentir que él está presente y todo. Pero si fueron personas que no tuvieron absolutamente nada que hacer con la vida, yo tengo una amiga que murió y que tuvimos una relación muy bella mucho tiempo y al final se volvió desastrosa por imposiciones. A veces se me aparece como en recuerdos y yo le hago el ho'oponopono, lo siento, perdóname, te amo, gracias y vete a la luz, tú no tienes nada que hacer aquí conmigo porque fueron situaciones que uno vivió, que aprendió, que se fortaleció, que entendió y no hay nada más que hacer con esas personas. Igualmente con familiares que se murieron, a veces aparecen como símbolos, los recuerdos me están guiando, me están diciendo haz algo o cosas así, yo los dejo, pero si se vuelve una imagen personal, entonces lo que hago es tratar
de sacarlo de la vida para que no, el trauma que puede haber tenido con esa persona ya desaparezca totalmente, porque no tiene nada que hacer uno con ellos. Uno tiene que limpiarse constantemente y trascender constantemente en el proceso. Entonces, por aquí yo estaba encontrando que cuando sueña uno con los padres muertos, pero también existen muchos significados que pueden ser muy negativos o positivos. Como les decía, si uno ve a los padres de frente es porque tiene trauma con ellos y tiene que solucionar ese trauma. El que lo tiene que solucionar es uno. Uno es responsable en el 100% de sus cosas y uno es el que tiene que hacer el trabajo, no ellos. Ellos lo tienen que hacer desde su óptica y uno lo va a hacer desde su propia óptica personal. Y es ahí donde uno tiene que buscar centrarse constantemente y empoderarse en el fortalecimiento constante de la limpieza que debemos hacer de nuestra mente y de nuestro interior para sacar todos esos traumas del pasado y posicionarnos en el presente, porque es del presente sano, limpio, que vamos a tener un futuro mucho mejor. Entonces, los sueños tienen toda clase de significados, pero en este caso les aseguro que si ven una persona es trauma, y si ven símbolos que les recuerden a la persona o que sientan que la persona está ahí, es porque ahí sí el muerto se está tratando de comunicar para darles un mensaje específico. Y espero haber solucionado y dar respuesta a la persona que me preguntó sobre este tema, porque en realidad existen muchas propuestas y muchas cosas que en realidad se vuelven como de gente que quiere aprovecharse de cosas y que todo el mundo tiene una visión totalmente diferente, pero creo que esto es lo más significativo que podemos trabajar desde nuestra limpieza interior, de nuestra limpieza mental, y podemos trabajar para que podamos nosotros lograr desatarnos de esos nudos interiores del pasado, sobre todo cuando tenemos relaciones con personas que ya fallecieron, que nos quedaron traumas y que no lo solucionamos en vida. Pues lo podemos solucionar también en esta vida, porque mismo si la persona se fue, podemos nosotros hacerles un hoponopono maravilloso, limpiar ese trauma, porque el problema queda en uno. Entonces es a uno de solucionar esa situación y de sacarla. Ya no hace nada uno con el pasado. El pasado murió, el pasado nos fortalece, el pasado nos da grandes fuerzas para poder defendernos mejor en la vida, para tener una mejor visión de vida, para tener una verdadera historia y decirnos que somos valientes y que somos unos guerreros maravillosos y que podemos continuar en vida sin ninguna dificultad, porque ya sabemos cómo manejar las situaciones, y lo importante es limpiar todos esos traumas. Limpiando una vez todos esos traumas, uno empieza a vivir una vida mejor y empieza todo el panorama a abrírsele completamente, y vamos a ver que todo eso que nosotros vamos a vivir va a ser mucho mejor, más limpio y todo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta: hacer un trabajo constante de limpieza interior, hacer un trabajo constante de limpieza mental, hacer un trabajo constante de limpieza de todo ese pasado que ya no debe existir más en nuestra vida, y que lo único que debemos hacer es estar bien en el presente, en paz, en tranquilidad, viviendo lo que tenemos que vivir, viendo un mundo positivo por venir, para que nosotros podamos atraer las mejores fuerzas positivas a nuestra vida y podamos conectarnos con lo mejor siempre. Y siempre va a ser así. Entonces, si le sale algo erróneo o negativo, acuérdense que me está haciendo recordar esta situación que yo tengo del pasado que no he soltado de mi vida. Y cuando uno entra en esa posición, empieza a entender la situación, a comprenderla y a fluir a través de esa situación para que poder mejorar el futuro próximo que tengamos. Entonces,
Eso es, solamente quería compartir esta charla y bueno, espero que les haya gustado. Vayan a Vida Universo Mente, suscríbanse a mi canal y bueno, vean todos estos videos que estoy haciendo para nuestro crecimiento personal y para que podamos entender la vida de otra manera y saber aprender que no pasa nada, tenemos que limpiar, lo que vivimos está bien, porque no sabíamos otra cosa en la vida y lo que tenemos que hacer es limpiar para poder estar sanos. Y el pasado déjenlo atrás, no hacer absolutamente nada con ello, vivan el presente, limpien todo ese pasado para que el futuro sea mucho mejor y verdaderamente que uno se dignifica como persona, se empodera en el amor propio y empieza a tener un respeto único por uno, por la vida de uno y por la de los demás. ¿Vale? Namaste. Y a vivir lo que nos toque vivir con merecimiento, con amor propio y con entendimiento. Los dejo. Chao.